Muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a todos por estar aquí un sábado 18 de mayo, que hay fiesta aquí afuera. Pero prometo no detenerlos mucho para que puedan aprovechar el día aquí en Morelia. En particular quiero agradecer a Galilea y por supuesto a Rubén la invitación. Me da muchísimo gusto que me haya precedido Gerardo Leiva, que nos conocemos desde hace, no voy a decir muchísimos años porque no se van a dar cuenta de cuántos tenemos, pero me da mucho gusto que me haya precedido Gerardo y además que se quede, porque como ya me avisó que Luz no va a estar en Ciudad de México, se va a perder esta presentación. Este es mi ensayo general, que tiene que ver con nuestro nuevo informe sobre movilidad social para el caso mexicano. Y también es interesante porque en el caso de INEGI, en el año 2016, hicieron un levantamiento de una encuesta nacional sobre este mismo tema, el módulo de movilidad social intergeneracional, que coordinó técnicamente, digamos que técnicamente asesoró Patricio del Colegio de México, y una base de datos con la que hemos trabajado nosotros desde el CEI, que fue en años consecutivos, es decir, 2016 levantó INEGI, nosotros levantamos en 2017, y de hecho lo que yo les voy a presentar el día de hoy es el resultado, el análisis basado en los resultados de nuestra encuesta, la de 2017, pero hacia futuro lo que estamos haciendo en un proyecto conjunto con la Agencia Francesa para el Desarrollo y el Colegio de México es utilizar las dos bases de datos para poder hacer un análisis regional, pero todavía más desagregado. Ahora les voy a explicar los detalles de nuestra encuesta y la representatividad con la que cuenta. Pero la imposibilidad de elegir el lugar en el que naces hace que tus opciones de vida estén determinadas, como se los voy a mostrar en un momento, o estén influidas de manera muy importante por la situación específica del hogar, del entorno inmediato, de la región en la que nacemos. Entonces, esa es la pregunta que quería responder Julio. Y entonces, en el año 2006 se hizo un primer levantamiento de la encuesta ESRU de movilidad social en México. ¿Qué característica tiene esta encuesta? Ya todos llevaron estadística y ya llevaron su primera econometría, ya jugaron con bases de datos. Bueno, digamos, si tomamos en cuenta justamente ejemplos como los de INEGI, en el INEGI tú tienes muchas encuestas como que se conocen como de corte transversales. Básicamente tú lo que haces es que tomas una fotografía en el tiempo, ¿no? y haces un corte de lo que está sucediendo. Ese es el caso de la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares. Entonces vas, seleccionas tu muestra, tienes tu muestra, vas a esos hogares y les preguntas cómo les está yendo, básicamente, ¿no? Ahora, la siguiente vez que levantamos un ENIG, no regresamos a esos mismos hogares. Y todavía no hemos regresado a esos mismos hogares, pero nunca en ENIG. Entonces, no regresas. Entonces, en ese sentido es una fotografía. ¿Ok? ¿Cuál es la otra posibilidad? Es lo que conocemos como estudios longitudinales o de panel. Y eso, hay una cosa intermedia que tiene INEGI, que es el panel rotativo de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Pero, por ejemplo, en el caso mexicano, intentando replicar ejercicios de otras latitudes como el PSID norteamericano, que es una encuesta referente en términos de estudios longitudinales, lo que hacen es ir a los hogares y luego seguirlos en el tiempo. Entonces tú lo que ves es cuál es la dinámica de las condiciones de vida en este caso de la población, e incluso en PSID e incluso en la encuesta mexicana a la que hago referencia, que es la que levanta Ibero y CIDE, que se llama en español, ¿cómo se llama, Carlos? La ENVI se llama en español. Incluso ya se están desdoblando los hogares, es decir, tú ya estás empezando a seguir a los hijos de los hogares originales que ahora ya formaron su propio hogar, ¿sí? Entonces tienes no una fotografía,
o sobre los niveles de vida de las personas. Una encuesta con las características de la encuesta de movilidad social es una cosa intermedia entre el corte transversal y el panel. Y no tan intermedia, pero digamos, lo que tiene con relación al EMIG es que es igual que el EMIG un corte transversal. Si nosotros vamos en 2006, en 2011, en 2017 a hogares mexicanos, pero no porque los estuviéramos siguiendo antes, ¿no? Esa es la primera característica de la EMOVI, de la EMOVI. No seguimos a los hogares en el tiempo. Pero lo que sí hacemos, a diferencia del EMIG, es hacer preguntas retrospectivas. Es decir, tú le preguntas a adultos de 25 a 64 años, en este caso, sobre su situación socioeconómica actual y sobre su situación socioeconómica de origen, es decir, la de su hogar de origen o las características de sus padres o los que fungieron como sus tutores, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Tú vas básicamente sobre tres dimensiones. Una tiene que ver con educación, entonces te preguntan cuál es tu nivel educativo alcanzado y te preguntan sobre el nivel educativo alcanzado por tus padres. La situación ocupacional, ¿no? Estatus ocupacional actual del entrevistado y el estatus ocupacional de los padres de ese entrevistado cuando el entrevistado tenía 14 años, ese es el año de referencia de edad que se utiliza. Y otra que también utilizamos mucho es servicios y activos en el hogar. Entonces se pregunta sobre los servicios y activos en el hogar actual y luego se les pregunta sobre servicios y activos en el hogar de origen cuando tenían 14 años. ¿Por qué este tipo de preguntas? Porque son importantes en términos conceptuales cuando uno quiere intentar construir indicadores de bienestar. Pero por el otro lado, porque son fácilmente, la gente los puede recordar fácilmente, ¿no? O sea, es decir, tú tienes 40 años y te preguntan ¿hasta qué nivel educativo llegó tu madre? Probablemente lo vas a recordar. Puedes tener un error ahí, pero vas a estar alrededor del resultado, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se dedicaban tus padres en el mercado laboral? Porque a los 14 años, bueno, porque es más o menos, vas a recordar cuando tienes 14 años a qué se dedicaban tus papás en el mercado laboral. Otra cosa es preguntarle a la gente sobre no solo su ingreso, sino incluso preguntarle sobre el ingreso de su esposa. En mi caso, o sea, yo no sé cuánto gana mi esposa. Nunca me dice. Pero otra cosa también es preguntarle a alguien sobre el ingreso de sus padres cuando tenías 14 años, ¿no? Eso ya resulta mucho más complicado. Y estoy seguro que aquí hay gente, porque son muy jóvenes, pero si ustedes a mí me preguntan cuánto ganaban tus papás cuando tú tenías 14 años, a lo mejor puedo aproximarme. Pero tú ya empiezas a generar sesgos de memoria, es decir, no todos en términos de memoria van a ser similares a mí, ¿no? Y ya los márgenes de error en la recordación pueden ser muy importantes. Entonces tú lo que haces es que vas por información que sea fácil de recordar y que te sirva, que sea potente para poder construir indicadores, en este caso de estatus socioeconómico, de estatus ocupacional, de estatus educativo de la población y de en ese mismo sentido, sobre su origen. ¿Okay? Ahora, este ejercicio lo hemos hecho en 2006, 2011 y 2017. No siempre ha sido el objetivo la misma representatividad. Los estudios sobre movilidad social, esta pregunta de si el origen está condicionando el destino de las personas, se ha concentrado mucho en el análisis sociológico y convencionalmente tú lo que haces con las encuestas es ir a preguntar sobre el principio, ir a preguntarle al principal proveedor del hogar, ¿no? Al jefe del hogar. Y cuando tú estás en sociedades en general, como son las sociedades en el mundo, pero en particular en sociedades como la mexicana, la probabilidad de que el jefe de hogar sea mujer es mucho más baja, ¿no? Entonces, cuando tuvimos nuestro primer resultado en 2006-2007, pues dijimos, pues sí, está dirigida a jefes de hogar, pero no sabemos qué está pasando con las mujeres en términos de movilidad social intergeneracional.
Entonces, lo primero que hicimos, lo primero distinto que hicimos con la encuesta de 2011 con relación a la de 2006 fue diseñar la encuesta de tal manera que obtuviéramos representatividad no solo para hombres jefes de hogar, sino para la población mexicana en general, hombres, mujeres, jefes, no jefes de hogar. ¿Okay? Y entonces eso nos dio la posibilidad de ver si los patrones de movilidad observados en México eran heterogéneos en términos de género, en particular de género relativo a hombres y mujeres. ¿Sí? Y ahí encontramos que efectivamente hay una diferencia importante entre las opciones y la realización de movilidad social entre hombres y mujeres. Para 2017 mantuvimos eso, es decir, tenemos todavía a los hombres y a las mujeres con representatividad, pero lo que hicimos también fue, pues básicamente, lo que se hace en este país, seguir una ola internacional de hacia dónde se está moviendo la literatura, en este caso en la materia de movilidad social e igualdad de oportunidad. Y lo que se está haciendo a nivel internacional es no solo concentrarse originalmente, es decir, hace muchas décadas lo que hacías es que ibas más por capacidades operativas o por incapacidades operativas y de profundidad financiera, es que ibas a un lugar en particular y veías cómo fueron los procesos de movilidad social. En 2006, por ejemplo, con esta encuesta o con las EDER, que se puede hacer con las EDER, con las encuestas de retrospectiva, de EDER, que significa encuesta demográfica retrospectiva, también puedes hacer análisis ya con representatividad nacional, ¿no? Ahora, una vez que ya tenemos los resultados nacionales, otra vez a nivel internacional la gente se empieza a preguntar, ok, bueno, ya sabemos cómo son los procesos nacionales, pero qué tan homogéneos o heterogéneos son entre las regiones de esa nación. Y entonces lo que se está haciendo a nivel internacional es esta desagregación regional de los análisis sobre movilidad social y igualdad de oportunidad. Y lo que nosotros hicimos fue, como un primer paso, garantizar representatividad para 5 grandes regiones. Y dentro de estas 5 grandes regiones hay una región centro, donde está la Ciudad de México, y también generamos una sobremuestra para contar con la representatividad para la Ciudad de México. La encuesta de 2017, esa es la regionalización que utilizamos, no estamos siguiendo ninguna regionalización previamente establecida, aunque es un poco más similar a una regionalización tipo Banco de México, pero no exactamente igual. Y lo que hacemos, o cómo definimos esta regionalización, fue con base en información de movilidad social y variables correlacionadas como pobreza y desigualdad. Y entonces empezamos a encontrar donde empezamos a encontrar este tipo de correlaciones. Ya se las explico. Pero no, creo que no fue mucho. Es que no está en modo presentación. ¿Podemos poner PowerPoint? Claro, que te esperes. Empezamos a ver las correlaciones entre desigualdad y movilidad social, y dado dónde se ubican en el gradiente las entidades federativas, entonces empezamos a generar las aglomeraciones para definir con qué regiones, cómo íbamos a definir las regiones. Ahora, el lunes vamos a lanzar este informe, ¿no? Y son básicamente los resultados y el análisis de esta encuesta de 2017. ¿Cuál es el punto de partida? Y el punto de partida se puede observar en este gráfico, que es lo que se llama en la literatura la curva del Gran Gatsby. Y se llama la curva del Gran Gatsby porque este economista, principalmente especialista en mercado laboral, Alan Krueger, que acaba de fallecer hace pocas semanas, dirigía el Consejo de Asesores Económicos todavía del presidente Obama, y estaban atentos al tipo de ejercicios que estaba haciendo gente como Mike Skorak, que ahora está en CUNY, en Nueva York, donde se estaba identificando esta regularidad. Y la regularidad implica que se estaba identificando en un corte transversal entre países, era que los países donde se observaban los coeficientes de Gini o las desigualdades en realización socioeconómica más altas estaban acompañados por tasas de movilidad intergeneracional muy
muy bajas. ¿Qué quiere decir? Tasas de movilidad intergeneracional muy bajas, que los logros de las personas estaban relativamente hablando siendo muy parecidos a los de sus padres. ¿Ok? Entonces, alta desigualdad en realización, bajas opciones de fluidez en términos de movilidad social. Baja desigualdad económica, alta movilidad social, mucha fluidez, mucho intercambio de posiciones con relación a la posición de origen de las personas. Eso, si uno quiere entenderlo de alguna manera, yo siempre pongo el ejemplo de las distancias, es decir, en la medida en que las distancias en una sociedad son mayores, entonces el punto de partida importa mucho para ver cuáles son sus posibilidades de alcance hacia otra posición. Mientras más lejos estás, pues más camino tienes que recorrer para experimentar movilidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tú tienes una sociedad como la mexicana o como la norteamericana, donde hay altos niveles de concentración de riqueza, la probabilidad de que la gente que parte del 0.0001% más alto se caiga de esa posición es prácticamente cero, ¿no? Ahora, si eso no lo hacemos tan drástico, decir, bueno, el hijo de Carlos Slim se va a caer o no se va a caer de posición, sino que pensamos en grupos digamos, más terrenales. Entonces decimos, los que nacen en la 10ª parte más alta de la distribución, ¿qué tan lejos están de todos los que están por debajo para que, independientemente del esfuerzo que ellos realicen, garanticen mantenerse ahí arriba, ¿no? El otro extremo es, si tú estás en la parte baja de la distribución, es decir, naces en la parte baja de la distribución, ¿qué tan lejos estás de los demás estratos como para que puedas alcanzar el siguiente nivel? Eso simplemente para experimentar algún tipo de movilidad. Ahora, ¿qué tan lejos estás del nivel más alto? Porque probablemente, y como lo hizo la OECD en un ejercicio hace poco, muy interesante, puede ser que necesites varias vidas para poder alcanzar ciertos niveles de logro, ¿no? Entonces, la curva de Grant Gatsby es muy potente, y aquí esto es una curva de Grant Gatsby basada en nuestros datos, nuestros datos están basados en el puntito de ahí verde, y esto es toda la variedad de países que hay. Es decir, México se encuentra en la parte baja de la distribución en términos de movilidad social y en la parte alta de la distribución en términos de desigualdad. La correlación se mantiene. Esto no es estrictamente comparable porque nosotros no tenemos ingreso y casi todos estos es con base en ingreso. Mi impresión es que esto está sobreestimado en términos de movilidad y más bien esta debería estar moviéndose alrededor de la línea. ¿Ok? ¿Dónde estamos parados en México? Una vez que sabemos dónde estamos en términos del contexto internacional, es decir, no estamos en la parte más aventajada en opciones de movilidad social, la pregunta es, como país, ¿dónde estamos parados? Y lo que hacemos aquí es dividir a la población por 5 grupos socioeconómicos de origen y comparar la posición de origen relativa contra la posición de origen, la posición relativa de destino. Es decir, ¿cuántos de los que nacieron en el quintil 1 acaban en el quintil 1? Y de los que no acaban en el quintil 1, ¿en cuál acabaron? ¿En el quintil 2, en el 3, en el 4 o en el 5? ¿No? Y lo mismo para cada quintil de origen. Entonces también podemos decir, para el que nació en la parte más alta de la escalera social, es decir, en el quinto quintil, ¿qué proporción de ellos se queda ahí? ¿Y cuántos caen al 4, cuántos al 5, cuántos al 3, al 2 y al 1? ¿Sí? Ahora, lo que nosotros aquí hacemos también es, asumiendo que hay comparabilidad con la medición, de nuestro índice de estatus socioeconómico con lo que representa la medida de pobreza multidimensional de Coneval, que creo que ya se los platicaste, entonces nuestra línea de pobreza estaría por ahí entre el quintil 2 y el quintil 3, ¿no? Y la pregunta es, de los que nacieron en el quintil 1, ¿cuántos se quedan en el quintil 1? ¿Cuántos llegan al quintil 2? ¿Y cuántos salen de pobreza? ¿Ok? Y México en su conjunto, para 2006, para 2011 y otra vez para 2017, lo que se observa es que más de 70 de cada 100 que nacen en el primer quintil no cruzan la línea de la pobreza. Es decir, si tú naciste en el primer quintil,
en la parte más baja de la distribución en términos relativos, vas a morir pobre. ¿Sí? ¿Cuánto sale de la pobreza? Pues lo sumamos, ¿no? 16 más 7 más 3, 1 de cada 4. En este país, 1 de cada 4 que nacen en la parte más baja de la distribución, es decir, en el primer quintil, van a lograr salir de la pobreza. Ahora, esto ya lo sabíamos en 2006 y en 2011. La pregunta es si había cambiado. Yo la verdad no me esperaba grandes cambios porque es una cuestión estructural, es una cuestión intergeneracional. Estamos hablando de generación, estamos hablando de 25, 30 años, donde tendrían que haber sucedido muchas cosas de las que hemos observado últimamente y de las que nos sugieren, por ejemplo, mediciones de ingreso en las tendencias de los últimos 25 años, en desigualdad económica en los últimos 25 años y en pobreza en la tendencia observada en los últimos 25 años, ¿no? Pero una cosa, pues teníamos que ver si eso que estaba cambiando, si ya hubo ahí un punto de quiebre y vamos a mejor o vamos a peor. Yo diría que nos mantenemos más o menos en la misma situación que la observada anteriormente, pero lo que sí nos va a permitir esta encuesta es ver cuál es la fuente de esta situación, cómo se reparten las cargas de esta baja movilidad social ascendente en términos regionales. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues otra confirmación. Yo le pregunto a cualquiera de aquí, ¿y tú qué crees dónde están las peores opciones de movilidad social ascendente desde la parte baja de la distribución? ¿Qué me van a decir? En la zona sur, ¿no? Entonces, nosotros ¿qué encontramos? Que efectivamente en la zona sur están las opciones más limitadas de movilidad social ascendente desde la parte baja de la distribución. La pregunta es, ¿qué tan lejos están de otros estados? Y otra pregunta es, ¿qué tan bien o qué tan mal van las otras regiones? ¿No? Ahí. Ese es el resultado del sur. ¿Qué nos dice el resultado del sur? Y aquí se los puedo desglosar, no estoy hablando con periodistas, estoy hablando con economistas, entonces ustedes lo van a entender todo. 67 de cada 100 que nacen en el quintil número 1 se van a quedar en el quintil número 1, región sur, contra 49 a nivel nacional. En términos absolutos, 18 más sobre 100. ¿Cuántos pasan al quintil 2? 19. ¿Qué pasa si esta es nuestra línea de pobreza? Sumamos 19 y 67 y eso nos da 86 de cada 100 mexicanos que nacen en el sur, en la parte baja de la distribución, la parte más baja de la distribución, en el quintil 1, no van a superar la pobreza. ¿Qué pasa en el norte? Esa suma es 54, 86 contra 54. El norte está definido por, si lo veo en el mapa, es toda la franja fronteriza. Esa es nuestra regionalización. Incluido Nuevo León, que sí toca en un piquito a la frontera, ¿no? 86 contra 54. ¿Eso qué significa? Dice, alguien que nace en un hogar muy pobre en el norte tiene más del triple de posibilidades de salir de pobreza que si nació en las mismas condiciones, pero en el sur. 3.2 veces más probabilidades de abandonar la pobreza si naciste en el último peldaño de la escalera social, si la única circunstancia que te diferencia con relación a los del sur es que naciste en el norte. ¿Ustedes eligieron nacer donde nacieron? ¿Aquí quién es de la franja fronteriza? ¿Ok? ¿Y quién es del sur? ¿Ok? Fueron 2 accidentes de cuna. ¿No? Bueno, contigo no, yo no sé de dónde eres. Eres de todos los estados. Tú eres de todos los estados. Son accidentes de cuna, porque así como decía Stiglitz, la mejor decisión que puedes tomar es elegir bien a tus padres. Entonces,
vamos a decidir dónde nacemos. No podemos decidir dónde nacemos, ¿no? Y sin embargo, las posibilidades de ascenso social, las oportunidades de vida, son completamente diferenciadas, siendo todos miembros del mismo país. ¿Ok? De ese tamaño es la distancia que estamos observando. ¿Y qué explica esto? Y todo el tiempo estoy hablando de oportunidades y este tipo de cosas. Entonces, si ustedes analizan la literatura, ustedes pueden hacer el recorrido completo, o sea, entonces pueden ver nociones de libertad de Asaya Berlin, pueden analizar la literatura a lo John Rawls, luego pueden ver toda la batería de conocimiento que ha generado Amartya Sen, nuestra premio Nobel, no economista, financióloga es Nussbaum, ¿no? Todo eso, o pueden ver lo que ha trabajado John Roemer, ¿no? De la Universidad de Yale. Y cuando ustedes analizan en particular el trabajo de John Roemer, que tiene un libro ahí, un paper del 93 y un libro del 98, que se llama básicamente Igualdad de Oportunidad, el planteamiento central de Roemer es que la desigualdad de resultados, es decir, la desigualdad que se observa en términos de logro en una sociedad, está compuesta por dos factores. Uno, lo que se llama desigualdad de oportunidad, y otro, lo que se llama desigualdad de esfuerzo. La desigualdad de oportunidad está determinada por lo que define como circunstancias, es decir, todas aquellas cosas sobre las cuales no tenemos control, como las que les dije. No elegimos quiénes son nuestros padres, no elegimos si nacimos en el sur o en el norte, no elegimos si nacemos parte de un grupo étnico o no elegimos el color de piel con el que nacemos, ese tipo de circunstancias, ¿no? Todos esos son volados, ¿no? De la vida, y vas haciendo tu mezcla y ya resulta que tienes ciertas circunstancias. Naces en zona urbana, naces en zona rural, naces en zona metropolitana, igual, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, en la Ciudad de Monterrey, ¿no? Todas son loterías, circunstancias sobre las cuales nosotros tenemos control. ¿Sobre qué tenemos control? Sobre el esfuerzo. ¿En qué momento el esfuerzo empieza a ser nuestra responsabilidad? Pues desde muy pequeñitos, pero hay ciertas cosas que están íntimamente ligadas a las circunstancias de origen que eventualmente van a impactar en el nivel de esfuerzo que uno puede poner, pero eso es otra discusión. Si la igualdad de oportunidades, muchas veces nos preguntan, ¿cuál es el grado óptimo de igualdad de resultados? Digo, no sé. Lo que sí sé es que el grado óptimo de igualdad de oportunidades es la igualdad, al 100. Ahora, ¿qué pasa si tenemos igualdad de oportunidad? Es decir, no hay diferencias en términos de oportunidades. Tú lo que te esperarías es una distribución de desigualdad de resultado, yo te diría que más o menos aproximadamente normal, donde la infinita mayoría colapsa alrededor de la mediana y entonces las distancias pues no son tan grandes. Y siempre vamos a tener nuestros ciudadanos de excepción, que están en Silicon Valley o están jugando con el número 10 en el Barcelona, cosas así, ¿no? Esos existen. Y tienes también a gente que en promedio tiene un potencial un poco menor del que se observa en el promedio y entonces van a estar por debajo de la mediana, pero no necesariamente tan lejos, si es que como sociedad determinamos que no estén tan lejos. Entonces, para resumir esto, ¿cuál es el peso de las circunstancias en la desigualdad de resultados observada en México? Prácticamente la mitad de la desigualdad de resultados en este país se explica por razones sobre las cuales las personas no tienen control. Es decir, que si esto lo hiciéramos análogo a un Gini, que estrictamente hablando no se puede hacer, pero diríamos, si no hubiera desigualdad de oportunidad, entonces la desigualdad de resultados sería más o menos la mitad de la que estamos observando. Y no estamos tan lejos de eso, porque cuando tú ves estos ejercicios que se han hecho últimamente, donde
lo que ves es la desigualdad de resultados antes de impuestos y luego la desigualdad de resultados después de impuestos. Por ejemplo, México, en términos de la OCDE, siempre aparece en la parte alta de la distribución en términos de desigualdad, es decir, de los más desiguales, pero, por ejemplo, no es más desigual que países como Irlanda, en términos ex ante de impuestos, pero con la acción del Estado en Irlanda rebasa, ahora sí que por la izquierda, a México y acaba con una desigualdad mucho menor que la mexicana y más similar a los famosos estados de bienestar, ¿no? Y México te arranca de arriba de 45 puntos en el ex ante y te termina abajo, termina un punto abajo de lo que arrancó, es decir, 48, 47. Es de ese tamaño. Es decir, no estamos generando mecanismos para que, no los resultados, sino el aseguramiento de igualdad de oportunidades para la siguiente generación se dé. De eso se trata. Entonces, la mitad de la desigualdad de resultados que se observa en México se explica por circunstancias fuera del control de las personas. Es decir, no es una desigualdad. La mitad de la desigualdad de este país no es justa. Y eso, digo, cuando entras a un workshop de economistas, cuando empiezan a hablar de justicia, empiezan a bromear, empiezan a verse entre ellos, se empiezan a ver en el espejo. Pero entonces yo les digo, no se preocupen, no hablemos de justicia. Si se incomodan, no hablemos de justicia. Por ejemplo, me preguntaban, oye, en términos de estatus ocupacional, una mayor proporción de mujeres dejan de estar en el sector agrícola. Eso es bueno, ¿no? Porque pues, el sector agrícola es la base de la distribución en términos de estatus ocupacional. Y les dices, bueno, sí, pero no. Porque lo que pasa es que están abandonando la condición agrícola porque quien hereda la tierra no es ella, es él. ¿Sí? Entonces piensen en la Inglaterra de la Revolución Industrial, cuando se dan las migraciones del campo a la ciudad. El mercado laboral cambia. Los individuos se sujetan al vaivén del mercado laboral. Cuando dejas de tener trabajo, ya no tienes un pedazo de tierra que te asegure un piso. Ya no puedes tener autoconsumo, ya abandonaste tu tierra. Bueno, la mujer no migró. A la mujer no le heredaron la tierra en una mayor proporción que a los hombres. ¿Ok? Entonces, ahí hay que tener cuidado. ¿Cuáles son las implicaciones de política pública? Pues las he ido mencionando a lo largo de la plática. Lo que hemos hecho en el centro desde hace muchos años, a partir de este diagnóstico sobre la situación de movilidad social e igualdad de oportunidades en México, es plantear la necesidad de que el Estado tiene un rol. Quien me diga que el Estado no tiene un rol, lo podemos discutir con mucho gusto. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el papel del Estado? Hay que ampliar y hay que igualar las oportunidades de las personas para lograr mayor movilidad social. No pensemos de manera reduccionista en el sentido de que el gobierno tiene que incrementar incrementar la inversión pública en tantos puntos porcentuales del PIB, o sea, todo eso sí. No estoy diciendo que el gobierno, como representante del Estado, tenga que hacer todo, pero el Estado como tal, con el gobierno como su principal representante, sí tiene que diseñar mecanismos que amplíen e igualen las oportunidades. Ahora, ¿cómo definimos un primer paso para igualar las oportunidades? Y es un primer paso. Tenemos que establecer pisos mínimos de arranque y de avance en la vida. ¿En qué ámbitos? Pues en donde estamos observando que se manifiestan estos problemas de origen. En el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito del mercado de trabajo, en el ámbito de la protección social, los mecanismos de protección. ¿Por qué en el ámbito del trabajo? Una cosa que hemos encontrado en términos de análisis de movilidad social es que las rutas de vida de las personas en términos laborales están íntimamente ligadas a la condición de origen en términos de formalidad e informalidad de sus padres. Entonces tú puedes empezar a tener mejores niveles educativos en términos absolutos, que la probabilidad de que tú te mantengas en la informalidad independientemente de que avanzaste en términos educativos es más baja que alguien que proviene de hogares que vivieron en la formalidad.
Y eso también automáticamente se liga con esta discusión sobre la construcción de seguridad social universal como un instrumento para romper con la dualidad formalidad e informalidad que existe en el mercado laboral mexicano. Los instrumentos que nosotros planteamos son muy simples y son muy caros. Sistema Nacional de Salud, piensen, ¿cuántos sistemas tenemos? IMSS, ISSSTE quebrado, Pemex quebrado, todas las universidades estatales tienen sus propios sistemas. Si lo van sumando, alguien por ahí otro día me decía que podemos llegar casi a 400 sistemas y subsistemas, ¿no? Habría que ver en qué sentido me lo decía, pero de ese tamaño es la fragmentación de los sistemas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van al ENSANUT, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y para que vean, otra vez vamos a hablar de eficiencia, como nos gusta. Si van al ENSANUT y ven, por ejemplo, el uso de servicios sobre los cuales tienes derecho a audiencia, es decir, si a ti te duele el estómago, ¿vas a tu clínica del IMSS? No. ¿A dónde vas? A la farmacia del ahorro de la vuelta, ¿no? Duplicidades de gasto, un sistema netamente fragmentado que está siendo altamente ineficiente, ¿no? Sistema Nacional de Salud, que significa eliminar la fragmentación y generar un piso con un paquete básico que sea parejo para todos, y luego poner a competir a todos los sistemas y a todos los proveedores para que se ganen a los clientes, ¿no? Entonces, eso es importante. Sistema Educativo Nacional, digo eso, llevamos ya 2 sexenios con 2 reformas. La discusión se ha concentrado mucho en el aspecto laboral de los trabajadores del sistema educativo. Pocas veces encuentras en los discursos a los estudiantes como el centro de la discusión. ¿Qué necesitamos? ¿Cobertura? Sí. ¿Qué necesitamos? ¿Pertinencia? Sí. ¿Y qué necesitamos mucho más? Calidad, ¿no? Ahora, la calidad no puede ser garantizada para ciertos niveles educativos. Si tú arrancas con calidades muy diferenciadas desde el principio, entonces tú ya desde ahí generas el cuello de botella y entonces replicas la condición de origen en términos educativos cuando llegues a los niveles donde el mercado laboral efectivamente ya paga de manera diferenciada, donde están los retornos de la educación. Mercado laboral flexible y seguro está relacionado con lo que sigue, que es el sistema de protección social. En México llevamos muchos años trabajando en la parte legal del mercado laboral para garantizar su flexibilidad, pensando en que eso genera eficiencia, que genera competitividad, etc. ¿Puede generar eficiencia? Sí, o sea, viene toda esta discusión de los buenos, malos emparejamientos, etcétera, que efectivamente sucede, hay muy malos emparejamientos. Pero hemos dejado de lado otra línea que debería ser parte de la discusión, que es la protección no de los puestos de trabajo, sino de los trabajadores, ¿no? Y entonces ahí es donde pasamos a la discusión sobre esquemas de seguridad social distintos al que tenemos actualmente. Es decir, desligar la condición de protección de la condición de formalidad e informalidad, establecer pisos mínimos y luego diseñar mecanismos que ahí sí establezcan los mecanismos individuales para generar ahorro para el retiro, ¿no? Pero sí deberíamos estar asegurando pisos. Ahora, todos estos pisos de los que estoy hablando, ¿quién los define? Pues los actores que representan a la sociedad en la toma de decisión y lo que está sucediendo en México, desde mi perspectiva, es una manifestación de la necesidad de establecer un nuevo contrato social y lo que requerimos es que esa transición sea, primero, suave y segundo, que suceda lo más rápido y en términos de optimización la mayor posible. ¿Okay? Entonces, sí estamos en un momento histórico y cuando ustedes estén insertos en el mercado laboral, ustedes tendrán todavía mucho más preocupación de los que ya tenemos los de la Ley 97, porque no solamente van a tener que preocuparse por su tasa de reemplazo, sino que también van a tener que preocuparse porque nuestra pirámide poblacional ya va a estar volteando. Ahora, todo esto ya nosotros lo habíamos planteado desde lo que sabíamos con relación a nivel nacional.
este análisis que presentamos a nivel regional sí nos arroja otros temas que deberíamos estar atendiendo. Entonces, por ejemplo, en términos de política pública, sí, claramente estas distancias abismales entre el sur y las demás regiones te obligan a plantear un enfoque de política territorial y regional. No lo sabemos todo, al menos hay gente que sabe mucho de sus trincheras, nosotros de la trinchera de movilidad social e igualdad de oportunidad tenemos que hacer un recorrido muy importante con un enfoque de esas características y, como les decía al principio, tenemos que analizar qué está pasando al interior de las regiones, qué está pasando en el ámbito urbano-rural. Pero una cosa que sí te enseña los resultados es que la asignación del gasto público federal, al menos tanto el centralizado como el descentralizado, debe tomar en cuenta las diferencias en niveles de vida y movilidad social regionales. Es decir, no podemos no tomar en cuenta el hecho de que el sur está totalmente desfasado con relación a prácticamente todas las demás regiones del país, incluida la del centro. Y los programas sociales deben ajustarse para reconocer las distintas necesidades en salud, educación y laborales. Todo lo que planteamos es, como en la lámina anterior se los presentamos, sistemas universales, pero eso no significa eliminar la idea de la focalización. A fin de cuentas, nosotros lo identificamos como instrumentos que resultan complementarios, porque a final de cuentas puedes tú tener sistemas nacionales que no necesariamente te van a resolver un problema puntual de gente que está todavía en situaciones mucho más graves que el promedio de la parte baja de distribución de todo el país, ¿no? Entonces eso no hay que abandonarlo, no hay que confundirnos en ese sentido. Todo eso cuesta mucho, todo esto cuesta muchísimo y nosotros no vamos a poder avanzar en este sentido si no nos tomamos en serio el diseño de nuestra reforma, de nuestra hacienda pública, ¿no? Hay una discusión desde siempre, desde que me acuerdo, sobre impuestos y que si debemos pagar más o menos. Cuando nos comparamos internacionalmente resulta que pagamos poco como país, y luego lo poco que pagamos, el gobierno lo utiliza de una manera un poco distinta a lo que planteamos. Entonces ahí hay dos retos. Uno, sí tenemos que pagar más. Dos, es plantearse cómo vamos a financiar estos sistemas universales. Nosotros en lo particular hemos planteado un financiamiento de los pisos mínimos a través de impuestos generales, ¿no? Y ahí es donde se encuentra la progresividad del ejercicio presupuestal versus la potencial regresividad que se pueda generar el incrementar impuestos no directos, sino principalmente indirectos. Entonces, por último, porque los primeros dos ya se los dije, una cosa muy importante que queda pendiente es entender qué es lo que está pasando en el norte que no está sucediendo en el sur. O sea, ¿por qué en el norte? O sea, les voy a decir, en términos de niveles no necesariamente es lo mismo, pero el norte, cuando ustedes ven la persistencia en la parte baja de las distribuciones, en el quintil más bajo, es como de 23-25 por cada 100. Eso es equivalente a cualquier país desarrollado que se pueda imaginar, de los desarrollados, ¿no? Otra vez, no estoy hablando de niveles, pero sí en términos de fluidez, ¿qué está sucediendo? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Y deberíamos entender qué está pasando ahí, y mucho también, yo creo que podemos integrarlo y entenderlo, pero no solo para decir, miren, aquí sí funciona y allá abajo no, para decir literalmente allá abajo no, y háganle como quieran. Porque entonces tenemos que tomar otro tipo de decisiones, y yo, por supuesto, que nunca voy a estar de acuerdo con decisiones al estilo de tuiteros como Gabriel Cuadri o compañía, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a dar tiempo para la ronda
Buenas tardes. Quisiera saber si saben cuál es la tasa de retorno por la inversión en educación y de cuántos años es el rezago para poder ver el impacto, el rezago de las políticas públicas dedicadas a educación o de esta inversión en educación. O sea, no te voy a inventar la leche porque no me la sé. Tu primera pregunta era con relación a los retornos en la educación, ¿no? Si tú, hagámoslo muy simple, en términos descriptivos y no con análisis de regresión controlando por varias cosas. Primer punto, cuando la curva salarial por nivel educativo, donde la pendiente se hace más positiva, es a partir de la media superior, o sea, preparatoria universidad, ahí es donde se quiebra. Antes el mercado, la educación no paga, ¿no? Lo que conocemos por retornos por educación. Ese es el primer punto. La brecha, de lo que yo recuerdo, tú tienes de nivel superior para arriba, se está moviendo en el rango de 16, 18 mil pesos y eso puede ir hasta niveles de 3, 4 mil pesos, ¿no? Entonces, de ese tamaño es la brecha entre los dos extremos. Ahora, sabemos que cuando tú tienes niveles de posgrado, entonces la varianza es mucho mayor, ¿no? También cuando tienes niveles muy bajos puede haber una varianza brutal, pero eso ya es por cuestiones ajenas ahí lo que tú tienes son casos de excepción, ¿no? Pero sí, en la parte alta de la distribución sí puedes tener brechas muy importantes que te pueden estar reflejando lo mismo, es decir, casos de excepción. Dos, problemas de concentración que persisten intergeneracionalmente. Otra, diferencias de calidad en términos de lo que significa un posgrado en un lugar y un posgrado en otro, ¿no? Pero sí, ese es más o menos el tamaño de la brecha, profe. Bueno, pero sí te puedo decir una brecha, por ejemplo, que cuando me presentaron dijeron que hago cosas de antropometría histórica. Eso significa estaturas como aproximaciones de niveles de vida. Y sí te puedo decir que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la diferencia de estatura promedio por nivel educativo, si tú eres sin instrucción contra terciaria, es de más o menos de 7 a 9 centímetros de estatura promedio. Mi pregunta es acerca de la agenda pendiente, lo que está en esta última diapositiva, y me gustaría saber como qué variables consideraría que son importantes, por ejemplo, para el levantamiento de una nueva encuesta que pudiera responder a la pregunta que se hacen sobre qué está pasando dentro de las regiones para que se tengan estos resultados tan diferentes. A mí también me gustaría saber. No, le preguntas a los expertos, por ejemplo, si se meten, bueno, una cosa importante, si se meten ustedes a la página del SEI, ahí van a encontrar prácticamente todos los libros que hemos generado, todos los reportes de política pública, están online, los pueden bajar. Hay un libro que coeditamos con RINIS y con la Ibero Santa Fe, y ya no me acuerdo con quién más, que es sobre trampas de pobreza, desigualdad y baja movilidad social, trampas territoriales, ¿no? Ahora, nosotros estamos en pañales, pero sí hemos ido trabajando hay una cátedra territorial en la Ibero, principalmente con Isidro Zuluaga, y puedes buscar el trabajo de Isidro. En términos de generación de información, hay una cosa que INEGI ya hace, y si no, que me corrija Gerardo, pero es la georreferenciación, ¿no? Ya la cuentas con la georreferenciación, ya no estás levantando en papel, estás levantando con tableta, sabes exactamente dónde está cada individuo. Eso, por el simple hecho de saber dónde está, ya te aporta para hacer análisis con enfoque territorial. Otro tipo de cosas que se han hecho es, por ejemplo, a partir de la georreferenciación tú empiezas a identificar patrones diferenciados en términos de comportamientos diversos. Por ejemplo, una posibilidad es tú regresas a campo y a la gente que está ubicada en ciertas
publicaciones les aplicas, empiezas a medirles, por ejemplo, niveles de estrés, ¿no? Todo eso ya lo puedes hacer. O sea, son unas pulseras, se las pones, están unos días con ella y capturas los niveles de estrés. Eso te puede explicar cuál es el costo, por ejemplo, de la inseguridad, cuál es el costo del esfuerzo de movimiento, cuál es el costo de nutrición diferenciada, etcétera, etcétera. Entonces, hay una gran variedad de posibilidades, pero aquí me parece que lo más importante es identificar cómo, si están dadas las condiciones de conectividad hacia el desarrollo, por qué no están sucediendo, y si no están dadas, pues simplemente confirmar que efectivamente no están dadas y hay que establecerlas. Y eso, sobre todo, por ejemplo, ayer que estábamos discutiendo cosas finales de la rueda de prensa para el lunes del informe, decíamos, a ver, si tú, o sea, ¿por qué si tú tomas o sea, la predisposición de alguien de la parte baja de la distribución en zonas del norte versus la predisposición de población en la parte baja de la distribución en el sur, ¿por qué es tan distinta? ¿No? Y un poco discutíamos también la construcción, o sea, de qué tamaño es la ventana aspiracional de esas personas, y dado lo ancho o grande de la ventana aspiracional para esas personas, entonces la posibilidad de construir o planear hacia futuro en términos individuales cambia completamente, porque la expectativa de logro también es completamente distinta. Hola, me llamo Julio. ¿Dónde está? Aquí. Ah, estás. Y le quería preguntar que si podemos decir que el modelo económico de la nueva administración puede resumirse como un modelo de crecimiento regionalizado o mexicanizado, porque pues vemos que las políticas públicas que se han expuesto en todo el país son para solucionar problemas específicos de cada región, ¿no? Así lo veo yo, no sé si usted tiene otra opinión o de qué tipo de modelo podríamos estar hablando de crecimiento económico. Todavía no sé cuál es el modelo. Y todavía, digamos, se tienen que aclarar varias cosas. Me parece que no hay, digamos, más allá de decisiones administrativas, no es una cuestión de este gobierno, es decir, llevamos varios sexenios donde, o sea, ¿qué se puede agradecer de lo que se ha hecho? La estabilidad, pero una estabilidad de aquí nadie se mueve y efectivamente nada se mueve, pues tampoco te conviene, ¿no? Sí hay que pensar muy seriamente, yo no lo pienso desde el punto de vista del modelo económico, es decir, más bien cuáles son las necesidades de la población y cuáles son los instrumentos que requieres para liberar potencial. Y en ese sentido me parece que debes estar pensando en esquemas con estas características, porque esa es la fuente principal de crecimiento económico. Es decir, siempre la fuente principal de crecimiento económico va a estar en que la gente esté saludable, en que la gente esté más educada, etcétera, ¿no? Cuando llegue la automatización total, los únicos que lo van a lograr van a ser los que están más saludables y más educados, y van a seguir teniendo trabajo, te lo aseguro. Entonces, si tú te quedas por detrás de esa carrera contra la propia tecnología, no es que sea contra la propia tecnología, se constituye en una carrera contra la propia tecnología y no en una carrera con la tecnología. Entonces, yo creo que eso es algo que es necesario reconocer, y dado, si estamos de acuerdo en eso, entonces es más bien dónde colocas tus recursos como país, tanto en el sector público como en el sector privado, para lograr un estadio de una tendencia de crecimiento distinta a la que hemos estado observando, ¿no? Entonces, digamos, en resumen, yo te diría que yo sé que los economistas hablamos de modelos y hay que hablar de modelos. Yo creo que es una pregunta para Carlos Ursúa y estoy seguro que te la va a contestar. Sí, pero creo que solo
¿cómo impactaría en este caso o en este panorama el tema del ingreso universal para el tema de movilidad social? El tema de ingreso universal es consistente con la idea de igualdad de oportunidad, pero me parece que es uno de los últimos eslabones del esfuerzo. Es decir, tú deberías empezar por esas cosas más básicas y después ya, cuando estés en condiciones de poder financiar una cosa con esas características, hacerlo. O sea, yo no estoy peleado con la idea del ingreso básico universal, más allá de que tenemos que tener cuidado con ciertos incentivos perversos, pero es más o menos la misma historia que con el salario mínimo. Es decir, si el salario mínimo, mientras no te muerda, pues hay que subirlo. O sea, a mí me da igual, ¿no? O sea, súbelo. ¿Para qué? Para que tus pisos estén más arriba. El ingreso básico universal es una idea con la cual yo no estoy peleado, pero sí es un reto importante desde el punto de vista de financiamiento y desde el punto de vista de operacionalización en el caso mexicano. Y aprovecho tu pregunta para, por ejemplo, plantearles esto. Nosotros hacemos esta encuesta que tiene representatividad regional y es una encuesta. En el caso norteamericano, la literatura sobre movilidad y igualdad de oportunidad lo que hace es, hay mucho trabajo de Drag Chetty y sus coautores, Drag Chetty está en Harvard y sus coautores Harvard y en algunos otros lugares tipo Stanford. Tú te vas a sus ejercicios y tienen desagregaciones a nivel de 700 unidades regionales. O sea, básicamente, no sé, yo no viví en Estados Unidos, pero ¿cuántos campos hay en Estados Unidos? No sé. Pero 700 unidades, ¿no? ¿Cómo pueden hacer desagregaciones de ese tipo? Pues tienen información administrativa, representativa de su población. O sea, y digo representativa de su población porque, digamos, en el caso mexicano, si tú tienes la información del SAT, es representativa de una parte de la población. Si piensas en este problema de la formalidad e informalidad, ¿no? Entonces tienes que encontrar la manera de incorporar al análisis a todos aquellos que no están en las bases de datos del SAT. Pero son cosas tan básicas pero tan importantes como, por ejemplo, en el año 97, en el caso norteamericano, la agencia tributaria obligó a los contribuyentes a declarar a sus hijos, creo que mayores de 8 años, por ahí. Entonces, tú ya puedes hacer un análisis intergeneracional porque sabes quiénes son los hijos que hoy están pagando impuestos, ¿no? Entonces, puedes hacer y entonces sí conocer las particularidades a nivel territorial. En el caso mexicano estamos lejos de eso. Hay un esfuerzo importante conjunto entre la administración pública y INEGI, hasta donde tengo entendido está participando, para empezar a aprovechar de mucho mejor manera la información administrativa, porque eso te va a decir mucho. Piensa en sistemas de salud, en tener los expedientes y las radiografías de salud de cada uno de los miembros de la población y que sabes quiénes son sus hijos y entonces cuál es la carga genética que tienen en términos de predisposición a estas enfermedades. O sea, todo ese tipo de eficiencias, todo ese tipo de información, el nivel de eficiencia, de ganancias en eficiencia que te generan a la hora de decidir cómo utilizar tus recursos, que por definición, como economistas lo sabemos, son escasos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le voy a hacer la entrega de la constancia por parte de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga, al doctor Roberto Vélez Grajales por su participación como ponente en el 11º Simposio Nacional de Estudiantes de Economía.